Página 10. Más allá de la muerte, Dan Konservok y Christopher Lewis, 1995. Reflexiones teológicas y filosóficas sobre la vida después de la muerte. Parte 1. El más allá en las religiones del mundo. Capítulo 1. Un enfoque cristiano hacia la vida eterna. Pedro Bardi. 1.1 Introducción. Las ideas cristianas sobre la vida eterna varían dramáticamente. Recientemente, una minoría cada vez mayor de teólogos y filósofos cristianos ha rechazado la idea de que se deba considerar que la vida eterna implica la supervivencia personal de la muerte. En cambio, ven la vida eterna como una calidad de vida diferente aquí y ahora. Vivir en lo eterno es vivir la vida de una manera diferente, darle la espalda al interés propio y al materialismo y vivir una vida de amor abnegado por los demás. Al vivir este tipo de vida uno puede superar la muerte, no sobreviviéndola sino negándose a permitir que la muerte trivialice el significado de la vida. Si alguien camina con Dios viviendo una vida santa, entonces, cualquiera que sea la adversidad que pueda afectar a ese individuo, nada puede realmente dañarlo, como tampoco nada puede quitarle la orientación interior. La vida eterna, desde este punto de vista, no es algo que se debe buscar después de la muerte, sino una forma diferente de abordar la vida y vivir en este mundo. Se puede considerar que las palabras de absolución en el libro de servicios alternativos anglicanos, ASP, en comparación con la redacción del libro de oración común, dejan espacio para este enfoque. El libro de oración común decía: Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, tenga misericordia de usted, perdonaros y libraros de todos vuestros pecados, confirmaros y fortaleceros en todo bien y os llevará a la vida eterna. Mientras que la AS modificó esto a: Dios Todopoderoso que perdona a todos los que verdaderamente se arrepienten, tenga piedad de usted, le confirme y fortalezca en toda bondad y le guarde en la vida eterna. La diferencia puede considerarse significativa. Mientras que el libro de oración veía la vida eterna como algo a lo que los individuos llegan después de la muerte, la AS la reconoce como algo que comienza en este mundo y que el cristiano ya debería disfrutar. Por muy persuasiva y filosóficamente atractiva que pueda ser la visión de que la vida eterna está confinada a este mundo, y, por supuesto, no sostengo que esta fuera la intención de los autores de la ASP, creo que está equivocada. El cristianismo se basa en la afirmación de que Jesús resucitó de entre los muertos el domingo de Pascua como individuo. Si esta afirmación es falsa, entonces, aunque el cristianismo pueda tener algunos consejos que ofrecer sobre cómo se debe vivir la vida, es esencialmente falsa. San Pablo lo reconoció cuando dijo: si solo para esta vida hemos esperado en Cristo, somos entre todos los más dignos de lástima. 1 Corintios 15:19. Por lo tanto, a los efectos de este capítulo, voy a suponer que el cristianismo, como lo ha hecho tradicionalmente, todavía sostiene que los seres humanos sobreviven a la muerte. De hecho, la vida eterna puede comenzar en esta vida, pero la afirmación es que también continúa después de la muerte y cómo debe entenderse esto es el tema que trato de abordar en este capítulo. Hay dos posibles enfoques para este problema. La primera es considerar qué es lo que sobrevive a la muerte y la segunda, considerar cómo puede ser la vida después de la muerte. Creo que esto último es más productivo, pero primero esbozaré las cuestiones que surgen al discutir el primero. 1.2 La naturaleza de la personalidad. No hay unanimidad entre los cristianos en cuanto a lo que significa ser una persona, sin embargo, esta cuestión está en el centro de cualquier comprensión de la vida después de la muerte. Hay tres posibilidades principales. En primer lugar, la visión dualista de Platón y más tarde de Descartes, que sostenía que el ser humano está formado por alma y cuerpo que están unidos en esta vida. Sin embargo, en el momento de la muerte, el alma,
que es el verdadero yo, el yo real, se separa y se va a otra parte. El enfoque dualista adolece de importantes problemas de identidad. ¿En qué sentido un alma incorpórea podría ser yo? Peter Bardi está encarnado y no está nada claro qué sería un Peter Bardi desencarnado o si, de hecho, no es una contradicción en los términos. También existen graves dificultades para comprender cómo interactúan el alma y el cuerpo o la separación entre el cerebro, que es claramente un órgano físico que puede verse afectado por enfermedades y drogas, y un alma incorpórea. El enfoque dualista también tiende a devaluar lo físico y los cristianos han sostenido tradicionalmente que en la encarnación Cristo tomó carne humana y la antigua distinción sagrado/secular fue abolida. La segunda alternativa fue propuesta por Tomás de Aquino, fuertemente influenciado por Aristóteles. Para Tomás de Aquino, el alma era la forma de todo el cuerpo. El alma es casi, expresando el punto simplemente, el modelo del cuerpo. Tomás de Aquino sostuvo que el alma se separa del cuerpo al morir pero está incompleta sin el cuerpo. El alma es una sustancia inmaterial y puede existir temporalmente sin el cuerpo, pero necesita el cuerpo para expresarse. Después de la muerte, el alma va al purgatorio o al infierno. Las almas en el purgatorio soportan un dolor tremendo, pero esto se alivia en parte al saber que todas estas almas eventualmente alcanzan la visión beatífica de Dios, a la que volveré más adelante. En el juicio final, al alma de un individuo se le da un cuerpo nuevo y glorificado. Hay dificultades en este relato. Tomás de Aquino dijo que mi alma no soy yo. No era dualista, pero aún así afirmó que es el alma de una persona la que está en el purgatorio. Sin embargo, o el alma está en el purgatorio y el alma soy yo, o no estoy en el purgatorio. Tomás de Aquino intenta sortear este problema afirmando que el alma no es plenamente la persona, pero esto es problemático. O iré o no iré al purgatorio y esto debe significar que o soy o no soy mi alma. Es difícil encontrarle sentido a la idea de que solo iré parcialmente al purgatorio porque mi alma no soy completamente yo. La tercera visión de la personalidad sostiene que un ser humano es una unidad psicofísica. Desde este punto de vista, si una persona muere, entonces solo puede resucitar de entre los muertos como un individuo encarnado. Esto tiene atractivos considerables, entre ellos el hecho de que si una persona muere y un individuo encarnado resucita, parece haber muchos menos problemas de identidad. Sin embargo, esto solo es cierto en apariencia. La primera dificultad es saber si una persona muere, es la misma persona la que resucita o una copia idéntica. Ni siquiera es probable que la persona después de la muerte sea idéntica a la que estaba antes de la muerte. Después de todo, una señora de 90 años que muere puede no querer tener el mismo cuerpo que tenía en su lecho de muerte y, si tuviera un cuerpo diferente, ¿sería la misma persona? En esta vida es la continuidad espacio-temporal o la persistencia de un cuerpo a través del tiempo lo que determina la identidad y ésta se rompe con la muerte. Existen formidables problemas filosóficos a la hora de determinar si se ha preservado la identidad una vez que el antiguo cuerpo deja de existir y se crea uno nuevo. En segundo lugar, si un individuo sobrevive a la muerte como persona encarnada, entonces esto plantea preguntas sobre el lugar en el que se vive la vida después de la muerte, qué tipo de vida sería y cuál sería su propósito. ¿Respirarían, comerían y beberían las personas resucitadas corporalmente? ¿Tendrían naturaleza sexual? Porque si debo resucitar corporalmente, presumiblemente lo haré como hombre. No hay respuestas simples a estos problemas. El relato bíblico de la resurrección de Jesús parece apoyar la tercera de las opciones anteriores, pero la posición no está clara.
Aunque se registra claramente que Jesús tenía un cuerpo, podía caminar con sus discípulos, desayunar con ellos e incluso permitir que Tomás le palpara las manos y el costado, era un cuerpo bastante especial. Le dijo específicamente a Mary que no lo tocara y que podría aparecer en una habitación cerrada con llave. Cualquiera que sea el modelo que se adopte, los problemas de identidad que implica afirmar que los individuos sobreviven a la muerte son graves y no existe una forma directa de demostrar que lo que sobrevive a la muerte es lo mismo que la persona que murió. Sin embargo, las dificultades filosóficas en esta área no son más serias que los problemas que surgen al filósofo al tratar de decidir si es la misma persona que era ayer, y parece que podemos vivir con estas últimas dificultades sin estrés excesivo. Por lo tanto, tal vez sea necesario encontrar otra manera de entender la vida después de la muerte y es a este enfoque alternativo al que ahora quiero dirigirme. 1.3 La naturaleza de la vida después de la muerte. A. El trasfondo griego. Filósofos y teólogos del mundo antiguo y medieval reconocieron en Dios el summum bonum. Agustín sostuvo que Platón fue el primero en reconocer esto. En el pasaje final del banquete descrito por Platón hay un himno a la belleza repetido por Sócrates, el banquete de Platón, p. 93 de la edición Penguin. La belleza es ante todo eterna, ni nace ni desaparece, ni crece ni mengua. Es absoluto, existe solo consigo mismo, único, eterno, y todas las demás cosas bellas participan de él, pero de tal manera que, mientras nace ni pasa, no sufre disminución alguna ni sufre cambio alguno. ¿Qué podemos suponer de la felicidad del hombre que ve la belleza absoluta en su esencia, pura e inmaculada, que es capaz de aprehender la belleza divina donde quiera que exista separado y solo? La teoría de las formas de Platón, su historia de la caverna y muchas otras secciones de sus escritos apuntan a la superioridad de la verdad, la belleza y la bondad. Plotino sigue de cerca la tradición platónica de la siguiente manera. Hay tres clases de hombres, los que se satisfacen con las cosas de los sentidos, para quienes los bienes de los sentidos son el summum bonum, los que ven en el sufrimiento un mal, en el placer la felicidad, y los que emplean su ingenio para conseguirlo y evitarlo. Pájaros pesados, agobiados por haber bebido demasiado de la tierra, que no pueden volar aunque la naturaleza les dio alas. Hay otros que se elevan un poco, atraídos por una belleza superior por lo mejor que hay en ellos pero impotentes para mirar a lo alto, de la virtud que solo tiene el nombre, descendiendo a acciones más bajas que primero habían intentado evitar. Pero hay una tercera especie, una raza divina, dotada de poder superior y de mirada penetrante. Sus ojos han visto el esplendor de lo alto, se han elevado, y desprecian las cosas de la tierra, y gozan de esta región donde verdaderamente se sienten como en casa, como después de un largo viaje el viajero verdaderamente regresa a su patria. Plotino identificó las formas de Platón con Dios y ve el fin del hombre como resultado de la visión de Dios, el alma disfruta de la contemplación de Dios porque está con él, es unidad porque es una con él, es menos una visión que una unión, dos llamas en un mismo brillo. Citado en R. Arnold, El deseo de Dios en la filosofía de Platón, p. 244. El escritor cristiano Boecio siguió la misma tradición argumentando que Dios es bienaventuranza y que la bienaventuranza es la divinidad misma. Es mediante la adquisición de la divinidad que uno debe adquirir la belleza, de modo que en la visión de la belleza absoluta el hombre se vuelva semejante a Dios. Tomás de Aquino tenía el legado de dos tradiciones derivadas de Platón, reseñadas anteriormente, y la aristotélica. Aristóteles también veía la felicidad suprema en la contemplación de la acción de la habilidad más noble del hombre en contacto con su objeto más noble, pero consideraba esa actividad como la de Dios, y el hombre debe estar satisfecho con la felicidad humana. B. Puntos de vista de Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino ha sido la influencia fundamental en la tradición católica romana al delinear la vida después de la muerte. En los capítulos 27-34 de la Summa contra Gentiles, SCG, Tomás de Aquino rechaza por primera vez la idea de que la felicidad del hombre pueda residir en placeres finitos. En el capítulo 37 sostiene que la felicidad última del hombre vendrá de la contemplación de Dios. Esto lleva a Tomás de Aquino a la opinión de que la felicidad última del hombre solo puede llegar una vez que se ha alcanzado un estado de inmortalidad. Cita a Aristóteles, Ética 10, 7, diciendo que la felicidad última del hombre en esta vida consiste en la especulación y como nunca llegamos al fin de la especulación, no podemos alcanzar la felicidad aquí. Finalmente, en el capítulo 51, Tomás de Aquino opta efectivamente por la opción platónica descrita anteriormente. Así, la visión inmediata de Dios nos es prometida en las Sagradas Escrituras, 1 Cor. 12:12, es de acuerdo con esta visión que nos volvemos más semejantes a Dios y partícipes de su bienaventuranza ya que Dios entiende su sustancia por su esencia y esta es su bienaventuranza. Por eso se dice, 1 Juan 3:2.2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En consecuencia, esto es disfrutar de la misma bienaventuranza que hace feliz a Dios y ver a Dios como Él se ve a sí mismo. Continúa diciendo que solo a través de la gracia de Dios podemos ver a Dios, hacerlo está más allá de nuestros poderes naturales. Por eso, se dice, Romanos 6:23, la gracia de Dios es vida eterna. Porque hemos demostrado, capítulo 1, que la felicidad del hombre consiste en ver a Dios, que se llama vida eterna, capítulo 52. Es importante reconocer la fuerte influencia filosófica griega en el pensamiento de Tomás de Aquino y en la teología católica posterior. Para los teólogos católicos, Dios, y Jesús como la segunda persona de la Trinidad, es literalmente atemporal, absolutamente inmutable, sin cuerpo, sin espacio y sin partes. El fin último para los seres humanos es la contemplación de Dios en una visión beatífica que es en sí misma literalmente eterna. Tomás de Aquino considera, por lo tanto, que el fin final para los seres humanos es volverse atemporales y disfrutar de la visión beatífica intemporal de Dios, que puede variar entre individuos pero que será totalmente satisfactoria. En la visión beatífica, el individuo obtendrá tanto conocimiento como Dios, excepto que ningún ser humano tendrá conocimiento de los motivos e intenciones de Dios. Tomás de Aquino parece considerar que existen tres niveles posibles de conocimiento. Nivel 1, este es el nivel más alto que puede alcanzar el intelecto creado. Es suficiente dar conocimiento de Dios, pero no la visión beatífica. Este es el nivel con el que Aristóteles consideraba que el hombre debía contentarse. Nivel 2, esto solo es posible por la gracia divina e implica la participación del hombre en la visión de Dios. Esta es la visión beatífica. Una vez concedida, esta visión no se puede perder ya que el individuo se vuelve atemporal y no es posible ningún cambio. Nivel 3, este es el conocimiento perfecto de Dios que excede el nivel 2 ya que incluye los motivos e intenciones de Dios. Entre los niveles 1 y 2 se encuentra la transición de lo finito a lo infinito, del tiempo a la atemporalidad. No es posible ninguna transición entre el nivel 2 y el nivel 3 y un individuo a quien se le ha otorgado un cierto nivel de comprensión en la visión basado en su intelecto en el momento de la muerte tampoco puede progresar a un nivel superior de comprensión. En la visión beatífica, todos los deseos y metas se cumplirán y así el hombre alcanzará su felicidad suprema. Centrado. La única manera de cumplir estos objetivos es en la visión de la gloria de Dios y el conocimiento que ésta trae, SCG, capítulo 63. Dios es el objeto de todo esfuerzo y deseo humano, aunque la humanidad no sea consciente de ello.
Boecio dice que esta felicidad es un estado de vida perfeccionado por la acumulación de todos los bienes y Tomás de Aquino lo cita con aprobación. El siguiente es mi breve resumen de la idea de la visión beatífica propuesta por Tomás de Aquino. 1. La bondad absoluta, la verdad, la belleza y la sabiduría son sinónimos o proceden de Dios que es infinito. 2. Dios, las tres personas de la Trinidad, es literalmente intemporal, espacial, incorpóreo y totalmente inmutable. 3. La felicidad última de cada ser humano reside únicamente en la contemplación, no en la búsqueda, de la verdad, la belleza y la sabiduría absoluta si esto se encuentra en la visión beatífica. 4. El hombre es una criatura temporal finita y no puede lograr esta visión por sí mismo. 5. La contemplación de Dios no hace al hombre igual a Dios ya que todavía habrá cosas que no sabrá. 6. La contemplación es instantánea, integral y abarcadora. El individuo se vuelve atemporal y por tanto el tiempo no pasa. 7. Cualquiera puede compartir la visión beatífica sin importar su capacidad intelectual, siempre que la gracia de Dios le sea dada a él, o, presumiblemente, a ella. El contenido de la visión puede variar entre individuos dependiendo de sus capacidades en el momento de la muerte. Es fácil ver por qué esta idea debería haber parecido tan atractiva a la Iglesia. Permite al creyente ver que su único fin está en Dios, pero un Dios identificado con los valores supremos platónicos. Sin embargo, las ideas que propone Tomás de Aquino parecen adolecer de dificultades reales. Casi todas las cuestiones son discutibles, por ejemplo, la afirmación de que la felicidad última del hombre descansa en la contemplación de Dios parece ser una suposición que podría cuestionarse. Además, decir que Dios es bondad absoluta plantea preguntas reales sobre la naturaleza del universo, además de abrir el dilema de Eutifrón de Platón, en el que Platón hace que Sócrates pregunte si el único estándar de bondad es lo que quieren los dioses o si hay algún estándar independiente contra el cual se pueden medir los deseos de los dioses. Sin embargo, los problemas clave parecen ser los siguientes. 1. Se puede cuestionar la atemporalidad literal de Dios, que es la piedra angular de la teología católica tradicional. La mayoría de los cristianos piensan en Jesús como en cierto sentido un individuo que sobrevivió a la muerte. Sin embargo, según el enfoque de Tomás de Aquino, Jesús es la segunda persona atemporal de la Trinidad, sin cuerpo, sin espacio y totalmente inmutable. 2. El fin último del ser humano consiste en volverse atemporal y disfrutar de la visión beatífica. Sin embargo, es legítima la pregunta de si un ser humano podría ser una persona y menos aún el mismo individuo si es atemporal. Todo lo que hace al ser humano implica tiempo y podría sostenerse que la temporalidad es un rasgo necesario de la identidad humana. Además, Tomás de Aquino considera que en el segundo juicio a las personas se les dará un cuerpo nuevo y glorificado, para ir con el alma que se separó temporalmente al morir, pero no está claro cómo una persona puede tener un cuerpo y, sin embargo, ser atemporal. Una vez que los humanos logran la visión, se dice que están vivos, inmortales y eternos, pero la falta de tiempo contradice esto. Se descarta un mayor desarrollo y la comprensión no puede aumentar. Como Hume hace decir a su personaje Cleantes en los diálogos. Una mente cuyos actos, sentimientos e ideas no son distintos y sucesivos, una mente que es enteramente simple y totalmente inmutable, es una mente que no tiene pensamiento, razón, voluntad, sentimiento, amor, odio o en una palabra, no hay mente en absoluto. Es un abuso de términos darle ese apelativo. 3. Lo central de la idea bíblica del cielo parece ser una comunidad con una vida social activa centrada en Cristo y en la alabanza continua a Dios. Toda la idea de la Jerusalén celestial es la de una comunidad social y esto no encaja fácilmente con la idea de una visión intemporal. Como hemos visto,
Tomás de Aquino distingue una doble bienaventuranza para el hombre que he descrito como nivel 1 y nivel 2. El primero de ellos el hombre es capaz de realizarlo por sus propios esfuerzos naturales y el segundo es el don gratuito de Dios. Tomás de Aquino dice frecuentemente: 1. La visión beatífica está más allá de los poderes del hombre, y, 2. Es naturalmente deseada por todas las criaturas racionales. Sin Dios, la mente humana solo es capaz de un fin finito y relativo y anhela ir más allá de esto hacia un fin que sea infinito y absoluto. Voy a intentar desarrollar esta idea y presentar una visión más convincente, pero antes de hacerlo debo expresar dudas sobre el concepto básico del conocimiento del nivel 1. La idea de esto surgió de Aristóteles y en realidad depende de su filosofía. Parece expresar una visión demasiado esperanzadora de las capacidades del hombre y ciertamente parece cuestionable considerar este nivel como natural del hombre. Pocas personas, me sentiría tentado a decir ninguna, en este mundo alcanzan este tipo de conocimiento. Lo máximo que se puede decir es que el nivel 1 es el límite de conocimiento al que un individuo podría aspirar por sus propios esfuerzos si se le diera un tiempo infinito para lograrlo. El hecho de que nadie tenga ese periodo de tiempo en esta tierra significa que nadie realmente lo gestiona, nadie puede lograrlo. 1.41 Cuenta revisada de la visión beatífica. En De Malo X, Svi, artículo 3 Tomás de Aquino presenta una visión interesante de la posición de los ángeles caídos en relación con la visión beatífica. Dice que querían obtener esta visión, pero deseaban hacerlo sin ayuda de sus propios poderes. Deseaban obtener conocimiento de nivel 2 pero se rebelaron contra Dios porque deseaban obtenerlo por sí mismos. La inteligencia puede concebir en qué consiste la belleza perfecta pero no puede encontrarse fuera de Dios. De Malo Q. Svi, artículo 2. Los demonios, por tanto, intentan alcanzar esta bienaventuranza con sus propios esfuerzos. Ciertamente, existe una larga tradición en el satanismo de ascenso por iniciación a niveles continuamente superiores de conocimiento. Esto puede abrir el camino a una visión alterada de la visión beatífica. Los seres humanos son libres y deben emplear su inteligencia para decidir dónde se encuentra el verdadero objeto de su destino individual. Tienen una amplia variedad de opciones en esta vida, pueden estudiar la belleza, ya sea en arte o literatura, sabiduría, ya sea en la investigación científica o en filosofía, o la verdad en alguna otra forma. Pueden estudiar relojería, campanología, lepidópteros, danza forestal o fútbol, sexo, poder, la búsqueda del placer o, por el contrario, la adquisición de la bondad, la gentileza y la compasión. A lo largo de la vida de los seres humanos, son libres de tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que consideran importante y en qué tipo de persona quieren llegar a ser. Por lo tanto, hay muchas opciones disponibles para el individuo en esta vida, ninguna de las cuales es completamente correcta o incorrecta. Sin embargo, las prioridades que el individuo decida serán cruciales para lo que suceda en el futuro. La prueba decisiva sería si la motivación principal era el amor a Dios y el amor a los seres humanos. Para decirlo en términos de Kierkegaard, si la relación con Dios era lo único deseado. Así, dos personas pueden estudiar filosofía, una en humilde obediencia a lo que considera la voluntad de Dios y la otra con miras al poder y las ventajas mundanas. Un canónigo de la Catedral de Canterbury puede estar allí porque está tratando genuinamente de servir a Dios, otro puede estar buscando un obispado y hacerse rico. En cualquier ámbito de la vida, lo importante no es tanto el trabajo que se realiza sino la forma en que se hace y las motivaciones que se aportan. La visión beatífica podría entonces ser concedida después de la muerte a aquellos que hayan vivido su vida de manera apropiada. Dado que la prueba era si un individuo anteponía su relación con Dios,
sería apropiado que después de la muerte se le diera al individuo la visión que surgió directamente de esta relación. Sin embargo, no sería la visión sugerida por Tomás de Aquino, sino más bien una visión, nacida de la comprensión, de los propósitos de Dios que surgen del amor y la obediencia a Dios. Esto situaría la vida del individuo en un contexto más amplio y le ayudaría a dar sentido a lo que antes le había resultado incomprensible. Esta percepción no conferiría un conocimiento total, pero dejaría espacio para un mayor desarrollo dentro del reino celestial. Desde este punto de vista, la visión beatífica incluiría un conocimiento o una mayor comprensión de Dios, y la mayor comprensión así disfrutada sería una de las principales características del reino celestial. Por lo tanto, en lugar de la visión beatífica eterna, yo diría que el cristianismo ha sostenido tradicionalmente que sobreviviremos a la muerte como individuos y luego seremos juzgados por las decisiones que hayamos tomado en nuestras vidas. En gran medida nos juzgaremos a nosotros mismos, habremos decidido, por las decisiones que tomemos, si queremos estar en comunión con Dios o si, por nuestro orgullo e interés propio, nos hemos exiliado de Él. Nos convertimos en el tipo de personas que somos al morir, y la mayoría de nosotros no querremos estar con Dios porque nuestro egoísmo y preocupación por nosotros mismos simplemente nos dejarían fuera de lugar. El cristianismo sostiene que nuestra conducta en esta vida es decisiva. Nosotros decidimos nuestro propio destino después de la muerte. Se nos abre la posibilidad de vivir una vida en comunión con Dios en una sociedad celestial donde prevalece la idea cristiana del ágape o amor mutuo. Podemos esforzarnos por lograrlo o ignorar la posibilidad y concentrarnos en los placeres de esta vida. La elección es nuestra. La eterna visión beatífica no hace justicia a la centralidad de la idea de que los individuos sobrevivan a la muerte. Jesús resucitó de entre los muertos como individuo y la mayoría de los cristianos creen que vive después de su muerte como individuo. Mantener, como lo ha hecho tradicionalmente la teología católica, que Jesús ya no existe como individuo sino solo como la segunda persona de la Trinidad, eterna, inmutable, incorpórea y sin espacio, es atractivo filosóficamente pero no hace justicia a la resurrección. Introduce una discontinuidad radical entre el Jesús resucitado que se apareció a los discípulos y la sustancia incognoscible, intemporal e inefable que se considera que es Dios. La visión beatífica no debe verse como un propósito estático final sino como un gozo dinámico que llega al individuo por la gracia de Dios, basado en el tipo de vida que ha vivido y el tipo de persona en que se ha convertido. El fin último para los seres humanos sería un fin social viviendo en el reino de los cielos, y el progreso en este reino aún es una posibilidad. El fin de esto estaría en sí mismo, como el fin del amor está en sí mismo. Aquellos que, en esta vida, persiguieran el conocimiento, el placer o el poder como fines en sí mismos, se encontrarían en una posición similar a la de los demonios del de malo de Tomás de Aquino, se habrían exiliado de Dios porque no podían aceptar su dependencia y adquirir la humildad para aceptar que se requería confianza y fe. El gran abismo al que se refiere la historia de Dives y Lázaro sería aquel entre aquellos que se habían convertido en criaturas de compasión, amor, gentileza y preocupación por los demás y que vivieron sus vidas bajo la aceptación voluntaria del gobierno de Dios y, por otro lado, la afirmación del individuo de su propia supremacía y la primacía del interés propio. La visión revisada que sugiero parece encajar bien con muchas de las ideas de San Pablo. El famoso capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios casi podría haberse escrito con esta formulación en mente. Por ahora vemos en un espejo oscuramente, pero luego veremos cara a cara. Ahora lo sé solo en parte, entonces conoceré plenamente, así como he sido plenamente conocido. 13:12. Los cristianos sostienen que en una sociedad nueva y celestial el león y el cordero se echarán juntos, y un niño los pastoreará, Isaías 11:2.6.
Esto expresa el elemento esencialmente social del reino así como su espíritu, un espíritu de individuos que han puesto a sí mismos en segundo lugar y han dedicado su vida al amor a los demás y a Dios. Han sido, literalmente, transformados por el amor. La idea de que todos irán al cielo y que bastará con vivir una vida normal y no hacer nada excepcionalmente malo no la confirman los evangelios, que sugieren que el camino será estrecho, pedregoso y arduo y que solo aquellos que estén dispuestos a tomar su cruz personal siguiendo los pasos de Cristo e intentando, aunque sin éxito, llegar a ser como Cristo serán elegibles. La transformación de la enorme demanda y el costo de seguir a Cristo en una simple cuestión de convención social puede ser uno de los mayores engaños de nuestro tiempo. Resumen. El cristianismo sostiene que cada uno de nosotros, como individuos, sobreviviremos a la muerte y lo que suceda después de la muerte estará determinado por las vidas que hayamos vivido y las decisiones que hayamos tomado. He tratado de argumentar que el reino celestial debe verse como un reino social y que la idea de Tomás de Aquino de una visión beatífica intemporal es demasiado limitada. No hay una respuesta fácil sobre qué forma seremos como individuos después de sobrevivir a la muerte. Sugiero que el enfoque dualista es erróneo, entre otras cosas porque niega la resurrección del cuerpo y también conlleva implicaciones de que la materia y nuestros cuerpos son de alguna manera secundarios o de importancia limitada. Cristo se encarnó como ser humano y la división entre lo espiritual y lo físico fue eliminada. La resurrección de alguna forma de cuerpo parece ser necesariamente necesaria para mantener la supervivencia de la muerte, pero no es fácil determinar qué forma podría adoptar este cuerpo. Sin embargo, una condición necesaria sería la existencia de la memoria. Si la continuidad espacio-temporal se rompe, como ocurre cuando morimos y nuestros cuerpos humanos se descomponen, entonces algunos criterios de identidad son esenciales. La memoria debe ser un componente esencial de esto. Nuestras vidas pueden contener recuerdos dolorosos, pero en ausencia de esos recuerdos o de la continuidad espacio-temporal de nuestros cuerpos, no podríamos afirmar que somos la misma persona. Los recuerdos son esenciales aunque podamos ver los recuerdos dolorosos bajo una nueva luz. Por supuesto, las afirmaciones cristianas pueden estar equivocadas. Quizás Jesús no resucitó de entre los muertos en este caso aunque pudo haber sido una persona admirable, el cristianismo se basa en un error. Sin embargo, si es cierto, entonces nosotros, como individuos, sobreviviremos a nuestra muerte y debemos ser los mismos individuos que éramos antes de la muerte, aunque nuestra nueva existencia será más rica y plena de lo que podamos imaginar. Página 25.